La península de Istria es una de las regiones de Croacia más bonitas gracias a sus monumentos y a sus increíbles playas. Acompáñenme a descubrir esta bella región. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Rovinj y Pula. Muy buenos días, mis chamos, ya salí del hotel acá en Zagreb y vamos a tomar el tranvía para ir a la estación de autobuses de la ciudad y coger nuestro autobús que nos va a llevar a nuestro próximo destino, que es la pequeña ciudad de Rovinj. Acompáñenme. Ok, mis chamos, acabamos de llegar a Rovinj. La verdad es que el trayecto está bonito, no está pesado, aunque los autobuses son un poco incómodos en esta zona. Y debo decir que los choferes de los autobuses también son bastante antipáticos acá en Croacia, o por lo menos con los que me he cruzado hasta ahora. Y nada, de una vez nos vinimos a almorzar porque tenemos hambre y vamos a comer en un restaurante que se llama Dapiero. Se encuentra justo al frente de la ciudad, tiene una vista espectacular de Rovinj. Y los precios están accesibles, no está barato, no está tan caro, tampoco impagable. Y nada, vamos a ver qué nos comemos de acá. Bueno, mis chamos, aunque todos saben que las pizzas son italianas, Croacia, o al menos la costa, fue durante mucho tiempo parte de Italia, de la República de Venecia, y se comen muy buenas pizzas acá en Croacia. Así que me pedí una de Frutti di Mare, que además son muchas veces la mejor opción cuando se trata de economía, porque tienden a ser más económicas, y esto se ve buenísimo, buenísimo. Vamos a ver qué tal está esto. Buen provecho. Bueno, mis chavos, vamos a iniciar a recorrer lo que es la península de Istria, una península que es muy turística, aunque no es tan visitada por turistas extranjeros, exceptuando italianos, que la conocen desde hace mucho tiempo porque se encuentra muy cerquita de Italia, de la zona del Véneto y de Trieste. Por acá hay varias ciudades que están interesantes. Está la ciudad de Umag, que la visité en el 2018, también la ciudad de Poreč, donde se encuentra la Basílica Eufrásica, una iglesia que tiene algunos de los mosaicos bizantinos mejor conservados de todo el mundo, pero en esta oportunidad no tendré tiempo de visitarla y le vamos a dedicar el tiempo a las dos más conocidas, que son la ciudad de Pula y la ciudad de Rovinj, que es en la que me encuentro ahora. Y mi primer gelato me lo voy a comer en la gelatería italiana, que tiene buenas calificaciones en Google Maps. Y miren esto es de cremino y de frutos del bosque. Esto está brutal, ¿eh? Bueno, mis chamos, ahorita estamos visitando la ciudad de Rovinj, que es una preciosa ciudad. Se encuentra, como les dije, en la península de Istria, una península que se encuentra al norte de acá de Croacia. Y esta es una ciudad muy interesante, es muy chiquitita y originalmente era una isla donde se encontraba un puerto muy importante que pertenecía a la República de Venecia. También por eso van a ver que las calles pareciera que están recorriendo alguna ciudad de Italia. Incluso me recuerda mucho al Cinque Terre, que si ya están mis vídeos por ahí, se los dejo por acá para que puedan verlos. La isla la unieron con tierra firme en el siglo XVIII y la mayoría de sus monumentos son de esa época. No hay tantas cosas para ver, pero sí que es muy bonita, así que vale muchísimo la pena recorrer sus callecitas y enamorarse de cada rincón de este bello lugar.
no se vayan a perder de pasear por el puerto deportivo de acá de Rovinj, que tiene unas vistas preciosas. Miren, mis chamos, detrás de mí van a ver el arco de Balbi, que es una de las puertas de acceso originales a la ciudad antigua de Rovinj. Este fue construido en el siglo XVII y es una de las 4 que se conservan en la ciudad. Oigan, mis chamos, Rovinj no tiene tantos sitios para visitar como museos o monumentos. Sin embargo, las callecitas son estrechitas con unas casas muy altas que están todas muy bonitas. Así que la mejor actividad que tienen para hacer en esta ciudad es perderse por estas calles. Mamma mia, mamma di dare. Miren, mis chamos, este es el monumento más visitado e importante de acá de Rovinj, la Basílica de Santa Eufemia, una iglesia que fue construida en el siglo XVIII, aunque data de mucho antes, porque antes había otra iglesia aquí construida y en ella se conservan los restos de la Santa Eufemia, que llegaron aquí aproximadamente en el año 800, aunque ella fue martirizada en el año 308. Dicen que los restos aparecieron en una urna, que es la que se conserva allí dentro, en una playa de acá de Rovinj, y desde entonces ella es la patrona de Istria y también de la ciudad. Incluso dicen que muchas de las mujeres de acá de Istria se llaman Eufemia en honor a ella. Mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figli mie, tutte dare, mamma mia, pensaci tu. Se ti togni lo scappare, e tu vai, e tu vieni, e ma te tu martere. Oigan, mis chamos, por 4 euros pueden subir a la torre de la iglesia de Santa Eufemia, que son un escaloncito de madera que tienen como 300 años. Se ve un poco peligroso y se ve que son un montón, así que vamos a intentar llegar a la cima. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Ya llegamos a la cima del campanario. La subida estuvo bien difícil porque esa escalerita da mucho miedo. Los escalones parece que tienen 200 años de antigüedad, pero las vistas valen mucho la pena. Está precioso aquí arriba. Miren, mis chamos, esa isla que ven por allí le pertenece a un hotel de lujo. Tienen su propia playa y se puede llegar con los barquitos que salen por esta zona de acá y por acá. Miren, mis chamos, no se vayan a perder de venir al faro, que aunque es chiquitito, tiene unas vistas inacabables del mar Adriático. Miren esta maravilla. Justo debajo de la Basílica de Santa Eufemia hay unos escalones que pueden llevarlos a esta zona de rocas en la que pueden disfrutar del mar Adriático, que es uno de los mares más limpios de todo el mundo. Oigan, mis chamos, y justo debajo de la Basílica de Santa Eufemia se encuentra un cementerio muy antiguo donde van a tener vistas espectaculares del mar Adriático. Christ, heart chained to rhythm and blues. Forget
mis chamos, algo que llama mucho la atención acá en Rovinj es que sus calles están llenas de arte por todos lados. Hay muchísimas galerías con cuadros espectaculares para que se lleven algún buen recuerdito de acá. Posiblemente la calle más bonita de todo Rovinj es la calle de Santa Krisha, ya que se encuentra todo el borde del mar, está lleno de bares que dan justo al mar, tienen incluso spots en la playa y nada, hay sitios muy instagramables por acá. Oiga, mi chamo, y les cuento que la mayoría de las playas acá en Croacia no son de arena. Incluso hay muy poquitas que tienen arena realmente. La mayoría son de piedras y muchas veces son simplemente así, como vemos acá, enormes acantilados desde los cuales la gente se lanza. Sin embargo, son de las aguas más limpias y cristalinas de todo el mar Mediterráneo. No es la típica playa caribeña que nos imaginamos o los grandes arenales que encontramos en España. Sin embargo, vale mucho la pena disfrutar. Oigan, mis chamos, a estas horas de la tarde las calles de Rovinj están llenas de gente. Y es que aquí hay uno de los atardeceres más bonitos de toda Croacia, según me cuentan. Vamos a ver si es verdad. Los mejores puntos para ver el atardecer de Rovinj son los muelles que se encuentran alrededor del puerto deportivo, que tienen una vista preciosa a estas horas de la tarde. La orientación de la ciudad de Rovinj permite que los atardeceres sean de película. La mayoría de los visitantes se reúnen en las rocas del puerto deportivo con vista a las antiguas casas de colores pasteles que terminan justo en el mar. Son también populares los cafés orientados al mar, desde los cuales disfrutar de esta maravillosa puesta de sol. Sin embargo, es mejor estar en las rocas, pues se puede ver el bello perfil de la ciudad con su basílica en lo alto. Disfrutar de este bello atardecer fue uno de los momentos más inolvidables de mi viaje por Croacia. Oigan, mis chamos, increíble ese atardecer, espectacular, no hay palabras para describirlo. Me encantó. Y nada, nos vamos a la estación de autobuses para el próximo destino de acá de Istria. Últimamente ha subido muchísimo de precio, así que decidimos quedarnos por acá por Pula, que es un poquito más económico y más opciones de alojamiento. Y nada, esta tiene baño compartido, pero bueno, si paga un poquito más podrán tener su baño privado. Ok, mis chamos, este es el sitio donde me estoy quedando acá en Istria, en la ciudad de Pula. El sitio se llama Green Apartments Pula. Está muy cerca del centro y la verdad los precios están muy buenos.